Gracias nuevamente con ustedes para compartir un mensaje, una reflexión en esta noche. Quiero hablar sobre lo que significa volverse a Dios. La proclama profética de la noche del 31, 1 de enero de este año, hablaba sobre el retorno, sobre el volvernos, sobre el volver a la casa de Dios, volvernos a encontrar con el Señor, volver a sus caminos, volver a sus sendas. Y quiero partir de la idea sobre qué es volver. Volver a un lugar implica haber estado ya en ese lugar. Uno para volver tiene que haber estado en un lugar, en un punto, apartarse y tener la intención de regresar. Cuando hablamos de una relación volver, en cuanto a una relación es volver a encontrarnos con ese ser, con esa persona. Y quiero enfocarme en esto de volver a relacionarnos con Dios, volver a encontrarnos con el Señor. Cuando uno está en los caminos de Dios, tiene la posibilidad de encontrarse con Dios, tiene la posibilidad de empezar a conocerlo, tiene la posibilidad de comunicarse con Él. Dios nos permite hablar, nos permite orar, nos permite clamarle y el Señor está ahí atento al pendiente de nuestras necesidades, al pendiente de nuestra oración. Y empezamos una relación diaria con el Señor cuando Él se encuentra con nuestras vidas, pero en algún momento sucede que por alguna causa, por alguna razón, muchos se apartan de esa relación con Dios. Y el apartarse de la relación con Dios implica en muchos casos dejar de congregarse, aunque también sucede que muchos pueden estar congregándose, pero no tienen esa relación que hace falta, esa relación que es necesaria para decir, estoy en contacto con Dios. Entonces, Dios se manifiesta en nuestras vidas, nosotros nos encontramos, empezamos a seguirlo, empezamos a buscarlo y como le digo, en algún momento algo en nuestra vida, algo en nuestro entorno, algo en nuestro ámbito social, en medio de nuestra hermandad, en nuestra familia, algo hace que nosotros dejemos de buscar de Dios, que nos apartemos, que nos estanquemos en muchos casos en el desierto y que nos apartemos de Dios. Y eso lleva a que el ser humano empiece a caminar, a deambular, a creer que puede, a querer avanzar en sus propias fuerzas, hasta que llega un momento en donde nos damos cuenta de que sin Dios no somos absolutamente nada. Llega un momento donde nuestras fuerzas ya no dan, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras ideas ya no resisten la ausencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando uno aprende a vivir, a depender de Dios, que Dios le falte a uno es como que nos falte el aire, es como que nos quiten el oxígeno. Uno no puede seguir viviendo sin su presencia. Hay un dicho que dice, Dios aprieta pero no ahorca, es un dicho vulgar. Dios nos va a dejar que hagamos, Dios nos va a soltar, pero Él siempre nos tiene allí a la vista, Él siempre está mirando porque sabe que en algún momento él conoce que como seres humanos en algún momento vamos a tropezar y vamos a buscarlo y Él siempre va a estar, porque Dios siempre está allí dispuesto para recibirnos. Él ya nos conoció a nosotros antes de que naciéramos. Dios ya nos tenía predestinado, Él ya tiene una misión, tiene una función. Nadie llega a este mundo porque sí, nacemos con un propósito en la vida. Nacemos con una función. Somos obra de sus manos. Pero pasa esto, empezamos a mirar en todas direcciones y empezamos a ver cosas que nos cierran, empezamos a ver situaciones que no comprendemos y decimos, este no es el Dios que busco, este no es el Dios que me enseñaron, este no es el Dios que me han predicado y tomamos la decisión de apartarnos de Dios como si Dios fuera el culpable de eso que estamos viviendo. Pero quiero decirle que Dios siempre está allí dispuesto a extender su mano. Dios siempre está al pendiente de nuestras necesidades. Hay un versículo allí en Isaías 44:22 que nos dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Sabe la cantidad de veces que en la Biblia figura este texto? Vuélvete a mí, vuélvanse a mí, volveos a mí. Dios está constantemente invitándonos a que nos reencontremos con Él. Dios está constantemente allí marcándonos cuál es el camino, marcándonos cuáles son los pasos a seguir para volver a reencontrarnos, para volver a conectarnos con Él.
Le dije recién, caminar sin Dios es como caminar en un lugar donde nos estamos quedando poco a poco sin oxígeno. Ahora, cuando yo camino cubierto, cuando yo camino protegido por Dios, cuando yo me vuelvo, me acerco a Él, hay una protección sobre mi vida. Yo por aquí me anotaba, volver a Dios implica volver a refugiarnos en Él, implica caminar bendecidos por Él, implica caminar seguros por Él. Porque cuando nos apartamos, nuestra seguridad desaparece, nuestra protección desaparece. Dios nos está mirando, pero cuando uno toma la decisión propia de hacer lo que le parece en su vida, Dios nos deja, Dios nos suelta. Ahora, dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si yo me mantengo en su palabra, si yo me mantengo en su voluntad, el Señor va a ser mi sostén, el Señor va a ser quien me proteja, Él va a ser mi refugio. Pero no quiero enfocarme en las razones por las que uno se aparta de los caminos de Dios. Quiero enfocarme en esta invitación que Dios nos hace a volvernos a Él. ¿Y qué es volvernos al Señor? Es volver al primer amor, es volver a la senda antigua, a esa primera palabra que nos enseñaron de que hay un Dios sobrenatural, hay un Dios que es omnipotente, omnipresente, que envió a su único Hijo por amor de la humanidad, para que Él se sacrifique por usted, se sacrifique por mí. Él envió a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Él se sacrificó y nos dio acceso a la vida eterna. Volvernos a Dios implica que yo tengo la posibilidad, porque Dios me da esa posibilidad. Él me invita y me da la posibilidad. Vuélvanse a mí, dice. Me da la posibilidad de cambiar de rumbo, de cambiar de dirección, de cambiar de actitud. Si yo estoy yendo en una dirección que sé que voy a golpearme, el Señor va a dejar que me golpee. Pero me está dando la posibilidad de que yo cambie mi rumbo, que diga, no, por acá no es, Dios me está mostrando un camino diferente, voy a seguirlo. El Señor nos está trazando una línea por la que debemos movernos. Esa línea es la palabra. Muchas veces se toma la palabra de manera blanda, se toma la palabra como uno la quiere interpretar, pero hay una secuencia de pasos para seguir mientras estamos en sus caminos. Este versículo que leímos, Isaías 44, 22, dice, deshice como una nube tus rebeliones. El Señor borra tus pecados, borra mis pecados. El Señor borra todo lo que hemos hecho. Si yo tomo la decisión de volverme a Él, decir, Señor, no quiero seguir más en esto, tomo la decisión de querer cambiar de rumbo, tomo la decisión de querer cambiar mi vida, el Señor borra todos esos pecados. El Señor transforma mi vida. Todo lo que hice desde el día de hoy hacia atrás, el Señor todo lo borra. Dice, vuélvete a mí. Es un llamado directo al arrepentimiento, no es solo un cambio de conducta, sino un retorno al corazón de Dios. Volvernos a Él significa volvernos a encontrar, volvernos a enamorar. Volvernos a enamorar de un Dios todopoderoso, de un Dios que mientras nosotros estamos allí adorándole, mientras lo estamos buscando, mientras estamos clamando, es un Dios que está protegiéndonos. No hay nadie sobre la tierra que pueda protegernos como nos protege el Señor. Y dice, porque yo te redimí. La redención es un hecho consumado y a través de la misericordia de Dios que ya nos brinda el rescate, que ya nos brinda la liberación. Es una invitación de Dios a cambiar de conducta, de actitud, a enfocarnos en Cristo como única salida a nuestros problemas. Quizás te has apartado del Señor, quizás has tomado la decisión, has dicho, me voy a tomar un tiempo, voy a ver qué pasa. Quiero decirte que no es la salida. La salida es seguir caminando bajo la voluntad de Dios. Me podés decir, he visto lo que los hombres hacen, el hombre peca, el hombre es un ser humano de carne y hueso, el hombre comete errores. Tenés que mirar a Cristo, tenés que seguir a Cristo, tenés que seguir lo que está en la palabra. ¿Cómo me vuelvo? ¿Cómo me vuelvo a Dios? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo transformar en mi vida? Primero tengo que tomar la decisión. ¿Quiero volverme? ¿Quiero volver a empezar? ¿Qué está pasando en mi vida? Llega un momento en donde uno tiene que poner en una balanza y medir.
¿Cómo me iba ayer mientras estaba en los caminos del Señor y cómo me está yendo hoy? Conozco gente que dice que está muy bendecida y que no conoce a Dios. Pero esa es gente que tiene lo que tiene porque se ha esforzado demasiado para alcanzar lo que tiene. Ahora, yo solamente tengo que esforzarme en agradar a Dios y Él me va a dar lo que necesito. Hay gente que dice, yo busco al Señor, clamo, pero quizás no está en comunión con Él. Pueden buscarlo, pueden orarle. Siempre digo en nuestra congregación, podemos llorar, pero si mi corazón no está de acuerdo a la voluntad de Dios, no va a suceder nada. Tiene que haber un corazón sincero, tiene que haber humildad, tiene que haber decisión. Tengo que tener convicción de que si yo me vuelvo, todo va a cambiar en mi vida. Volverme al Señor implica tomarme un tiempo para orar, declarar mis pecados, que es lo más importante. Yo tengo que declarar, Señor, soy un pecador, Señor, cometí este error, y si usted toma la decisión de hacer esto, trate de pensar, de meditar todo aquello en lo que ha pecado, porque decir, Señor, pequé, es muy amplio, es muy ambiguo. Señor, robé, Señor, hice esto, Señor, hice esto otro, te pido perdón y me arrepiento. Porque arrepentirse es tomar la decisión de cambiar de conducta. Uno puede declarar sus pecados y mañana volver a pecar. Yo tengo que buscar cambiar de conducta. Señor, hoy pequé, mañana no quiero pecar. Y seguramente mañana vamos a pecar nuevamente. Pero tengo que ir transformando mi vida de poco, de día a día. Tengo que ir transformando mi realidad día a día de acuerdo a la comunión que tenga con el Señor. Tomando esta decisión de orar, damos nuestro primer paso. Nos detenemos, vemos que el panorama no es de lo mejor, vemos que nuestra realidad es muy dramática, las deudas, la situación económica, la situación familiar, la situación social del lugar donde vivo, todo es un caos. Ahora, si yo camino con Dios, si yo me vuelvo a Dios, voy a atravesar ese caos y no va a haber nada que pueda afectarnos. Volvernos a Dios implica volver a estar bajo su abrigo, bajo su cobertura. Volvernos a Dios implica salir del lugar donde estamos, salir de esa situación de escasez, salir de esa situación de amargura y encontrarnos con Él, volver a casa de papá, volver a casa de nuestro Señor, que Él está allí Él está allí dispuesto a recibirnos. Acuérdese ese pasaje del hijo pródigo. Su padre se emociona y manda a hacer una fiesta cuando su hijo, que se había rebelado, su hijo que se fue, que se enojó, que dejó todo atrás, que gastó todo lo que tenía, su hijo tomó la decisión de volver a su padre porque se dio cuenta que sin él no podía. Se dio cuenta que fuera de su casa no podía hacer absolutamente nada. Quiero invitarte a que medites cómo está hoy tu vida. Quiero invitarte a que tomes la decisión correcta, que reflexiones cómo me va en los caminos de Dios. ¿Me va bien? ¿Cómo me va en la vida cotidiana? ¿Cuál es mi vida si yo me aparto de Dios? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo respiro? Usted va a ver muchos a su alrededor que dicen que tienen una vida excelente, se levantan todas las mañanas, hacen una rutina diaria, pero aquellos que creemos en Dios siempre estamos a la expectativa de que Dios nos sorprenda con algo, porque Él siempre tiene algo nuevo para nosotros. Está en nosotros tomar la decisión de creer, Señor, yo quiero ver algo que vas a hacer hoy día. Quiero que me muestres algo. Y pueden pasar 24 horas y no veamos nada, pero Dios ya ha hecho algo sorprendente. Dios ha permitido que tengamos un día de victoria, que tengamos un día de gozo, que tengamos un día productivo. Quiero invitarte a que te vuelvas a encontrar con Dios, a que te reencuentres. Como dije al principio, volverse a un lugar, volverse a una relación implica que ya existe una relación previa. Quizás alguno ha tenido en algún momento alguna discusión con su pareja y sabe que ese momento, esa discusión provoca un quiebre y ese quiebre puede provocar distanciamientos. Y cuando hay un distanciamiento se genera un dolor en el interior de uno. Ahora, cuando
esa situación se resuelve, el amor vuelve a fluir, la relación se hace más fuerte y se mantienen firmes. Eso mismo tiene que suceder entre los hijos de Dios y el Señor. Te invito a que te vuelvas, a que tomes la decisión de decir, Señor, quiero reencontrarme contigo, quiero volver a ese primer amor, quiero volver a esa situación que tuve al principio cuando te conocí. ¿Sabe? Cuando yo conocí al Señor hace casi 30 años, vi milagros, vi señales, vi prodigios, y cada día le digo, Señor, quiero ver más y más y más. Recuerde esto, usted tiene al mismo Dios que tenía Abraham, al mismo Dios de Isaac, al mismo Dios de Jacob, al mismo Dios de Elías. Es ese Dios que hacía descender fuego del cielo, es el mismo Dios al que nosotros servimos, al que nosotros adoramos. Si usted se vuelve al Señor, usted va a ser una persona bendecida. Usted va a ser una persona de éxito, va a ser una persona que va a caminar con la frente en alto y su entorno se va a sorprender porque va a haber algo en su vida que irradie paz, que irradie tranquilidad y de sus labios van a salir palabras de bendición. Cuando usted tome la decisión de volverse a Dios, su vida va a ser transformada. Su realidad se va a transformar, su futuro inmediato va a ser otro. Muchos se levantan a la mañana sabiendo que van a tener un día duro, un día complicado, pero si usted se vuelve a Dios cada día, el Señor es el que va abriendo las puertas que son necesarias y va cerrando aquellas que no sirven, aquellas que son inútiles, que están de más. Tómate un momento para orar, declarar tus pecados, arrepentirte y decir al Señor, Señor, necesito reencontrarme contigo. Señor, necesito una vez más volver a hablarte, volver a oírte. Quiero saber que estás allí. Señor, quiero saber que estás porque la verdad te necesito. Me anotaba hoy día, muchos se congregan, creo que en toda congregación pasa esto, muchos lloran, oran, levantan sus manos, pero aún es necesario volver a reencontrarse con Dios, porque muchas veces esas situaciones se provocan por inercia, porque ya es algo que tiene que suceder. Cuando uno se encuentra con Dios, su vida cambia. Hay una transformación adentro, hay un quebrantamiento adentro. Lo que era nuestro yo ya deja de existir. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Pablo que conocemos en los primeros capítulos, Saulo, en los primeros capítulos de Hechos, no es el mismo que en el último. Él tuvo una transformación porque él se encontró con Dios. Él conocía de Dios, conocía de la palabra, hasta que el Señor se le cruzó en el camino, hasta que el Señor se atravesó en su caminar y su vida fue transformada. En 3 días su vida fue transformada. ¿Qué no podrá hacer Dios con tu vida? ¿Qué no podrá hacer Dios con tu hogar? Solamente tenés que volverte a Él, solamente tenés que tomar la decisión correcta. ¿Sabe que cuando uno se aparta, el apartarse es una decisión incorrecta, pero es una decisión? Yo me aparto porque hay algo que no me gusta. Me aparto porque me pasa esto. Esa es una decisión. Quiero invitarte a que sigas peleando, que sigas batallando, que sigas buscando la bendición, porque si te apartás, no hay bendición que te alcance. Si te mantenés bajo la cobertura de Dios, las bendiciones del Señor te van a alcanzar a vos y aún hasta la 4ª generación. Todas aquellas promesas que están en la Biblia, que están en la palabra, vos podés reclamarlas. Podés decir, Señor, tu palabra dice, pero tenés que estar bajo la cobertura de Dios. Tenés que estar convencido de que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios que está escuchándote y que está atento a tu necesidad. Pero más que la necesidad, yo a Dios tengo que plantearle mi adoración. Yo a Dios tengo que plantearle que lo exalto, que lo glorifico. Tengo que hacerle saber que sin Él no vivo, que sin Él no soy nada. Repito el versículo. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. El Señor ya te perdonó. Toma la decisión de volverte a sus caminos. Toma la decisión de volver a esa casa a la que un día te fuiste. Toma la decisión de reencontrarte con Él. Y tu vida va a cambiar. Que Dios te bendiga. Reflexioná sobre este versículo, reflexioná sobre esta palabra. La próxima semana vamos a seguir hablando de esto, que es
volvernos a Dios. Quiero desearte bendiciones de donde estoy, en donde te encuentres, y que el Señor se manifieste en tu vida, se manifieste en tu hogar. Y si ves a alguien que necesita una palabra, un consuelo, dáselo, porque seguramente ya has conocido el poder de Dios. Dáselo porque hay alguien, así como un día vos estabas necesitando, alguien se cruzó en tu camino, te habló de un Dios de salvación, presentales el mensaje de salvación de Jesucristo. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo.